Veamos ahora el proceso de selección a nivel empresarial. Cuando las empresas están trabajando para aplicar la cultura Six Sigma a toda la empresa, los líderes ejecutivos y otros tomadores de decisiones deben trabajar directamente con los expertos Six Sigma para identificar oportunidades de mejora y lanzar proyectos. Hacerlo permite que el liderazgo alinee la selección de proyectos con la organización y los objetivos de esta, y asegurarse de que los proyectos estén organizados de manera que coincida con los recursos y mantener una vista de pájaro de los esfuerzos de mejora. Las organizaciones pueden aplicar un procedimiento de 5 pasos para identificar proyectos viables de mejora de Six Sigma. 1. Examen basado en datos del estado actual de la organización. Las organizaciones pueden comenzar con una mirada de alto nivel a las fuentes de información internas y externas sobre el desempeño. La información interna puede incluir quejas o problemas planteados por los empleados, métricas o informes de desempeño existentes, informes financieros e informes de calidad. Las fuentes externas incluyen todas las herramientas de Voice of the Customer que cubrimos en el capítulo 5. Al revisar la información interna y externa, las organizaciones deben preguntar: ¿de qué tipo de cosas se quejan los clientes o empleados? ¿Dónde está la organización por debajo de los puntos de referencia o el desempeño de la competencia? ¿Qué necesidades tienen los clientes que la organización no satisface? ¿Qué necesidades podrían tener los clientes en un futuro próximo que la organización aún no pueda satisfacer? ¿Qué procesos están produciendo la mayoría de los defectos? ¿Qué procesos se conocen por la mayor cantidad de retrabajos? ¿Cuáles son los procesos más lentos o costosos de la organización? ¿Cuáles son algunos de los obstáculos que impiden que la organización alcance sus objetivos? 2. Lluvia de ideas y descripción de proyectos potenciales. Las respuestas a las preguntas del paso 1 se convierten en una lista de lluvia de ideas para proyectos potenciales. ¿De qué tipo de cosas se quejan los clientes? Tal vez las encuestas y los formularios de comentarios muestren a los clientes quejándose de los tiempos de envío, la mala calidad o la mala atención al cliente. Con una sola pregunta, una organización tiene una lista de posibles proyectos. Un proyecto para reducir el tiempo que tardan los clientes en recibir pedidos. Un proyecto para incrementar la calidad de los productos. Un proyecto para crear un mejor servicio al cliente. Crear una lista de posibles proyectos no siempre es cuestión de una sola sesión de lluvia de ideas. A medida que surgen problemas, es posible que se requiera más información para enumerar posibles proyectos, pero si reúne al grupo correcto de personas para algunas sesiones de lluvia de ideas, es probable que alguien ya tenga esa información o sepa algunas respuestas básicas. 3. Aplicar algunos criterios básicos para acortar la lista. Una vez que se crea una lista de posibles proyectos, los equipos pueden aplicar algunos criterios muy básicos para eliminar proyectos que son inapropiados, que no funcionarían con la metodología Six Sigma, que no tienen un alcance de propiedad o que tienen poco retorno de la inversión. Este paso generalmente comienza durante la segunda parte del paso 2, cuando los equipos están creando descripciones breves de posibles proyectos. Primero, los equipos pueden eliminar elementos de la lista en los que no existe un problema real. Si no existe una diferencia significativa entre el estado deseado y el estado actual, no hay nada que mejorar. Por ejemplo, si una única queja de un empleado sobre la eficiencia de una pieza de software se incluye en la lista inicial, una empresa no buscará mejoras adicionales si resulta que nadie más tiene el problema. En segundo lugar, los equipos pueden eliminar problemas que tienen soluciones muy obvias. 4. Cree criterios comerciales únicos. Después de eliminar las ideas de proyectos que no se ajustan a la metodología Six Sigma, los equipos deben crear y aplicar criterios comerciales para filtrar aún más la lista. Los criterios comerciales generalmente se presentan en forma de gastos, ganancias monetarias, impacto en la satisfacción del cliente y urgencia. Algunas preguntas que los equipos pueden hacer incluyen: ¿cómo afectará la mejora a las mediciones orientadas a los ingresos, similar a las ganancias, los pedidos o los ingresos? ¿Qué ahorros creará la mejora? ¿Cuál es la tendencia del problema? ¿Se está convirtiendo rápidamente en un problema más grande y urgente, o puede la organización operar con un impacto mínimo sin realizar un cambio inmediato o en el futuro cercano? ¿Cuánto costará la mejora? ¿Cuántos empleados o horas de empleados se requerirán para la mejora? ¿Qué recursos se requieren para la mejora? 5. Utilice criterios comerciales para priorizar las listas de proyectos. Usando los criterios comerciales, los equipos deben priorizar proyectos y seleccionar proyectos de la parte superior de la lista de prioridades para el trabajo inmediato. Una de las formas de priorizar proyectos es crear una matriz de selección con criterios definidos y un sistema de clasificación numérico. Por ejemplo, utilizando las preguntas de ejemplo en el paso 4, podríamos crear la siguiente lista de criterios. Ahorros potenciales, costo potencial, aumento potencial de los ingresos.
Capacidad para acceder a los recursos necesarios. Se puede crear una matriz utilizando los criterios y una lista de proyectos. Luego, los equipos pueden calificar cada proyecto según cada criterio utilizando una escala numérica. En el siguiente ejemplo, aplicamos una escala del 1 al 10, siendo 1 el más negativo y 10 el más positivo. Es importante tener en cuenta que en este ejemplo, los números no están asociados con números del mundo real. Por ejemplo, al calificar los ahorros, un número más alto solo significa una expectativa más positiva. En este caso, la expectativa positiva sería una gran cantidad de ahorros. Sin embargo, al calificar los costos, el número más alto, y la expectativa más positiva, se relacionaría con un proyecto con un costo general más bajo. En la tabla en pantalla, puede ver que el proyecto 1 tiene ahorros esperados bajos, pero el equipo también estima que tendrá un costo general bajo, generará un gran aumento en los ingresos y tendrá fácil acceso a los recursos. El proyecto 3, por otro lado, tiene un alto ahorro esperado, pero calificaciones negativas en todas las demás categorías. Para clasificar proyectos, sume las puntuaciones de todas las categorías y ordene los proyectos de mayor a menor por puntuación total.